Tres casas. Ángela Firkel. Parte 3, capítulo 2. Al despertarme por la mañana en North End House, lo primero que vi fue un ángel descorriendo la cortina de oscuridad para dejar entrar la luz del día. Lo pintó mi adorado abuelo en la pared encalada a los pies de mi cama, en nuestra pequeña habitación infantil en el ático. No me lo imagino, pero sobrevivió durante unos 25 años. Tras la muerte de mi abuela, la casa fue comprada por otro artista, William Nicholson. Este retiró el ángel de la pared poco a poco y le regaló los fragmentos a Frances Horner. Su padre, William Graham, había sido uno de los primeros mecenas de mi abuelo, y gran parte de la mejor obra de Burne-Jones llegó directamente a él desde el estudio. Cuadros, dibujos, libros iluminados, diseños para bordados, un piano cuya caja diseñó y forró por dentro y por fuera con hermosas formas y flores. Estos eran algunos de los muchos frutos de su mente y corazón que Frances Horner posee. Mandó reparar y enmarcar el ángel y ahora lo contempla desde su casa en Somerset, donde el artista desearía que estuviera. Para nosotros, las dos casas eran conocidas por el color de las alfombras de sus escaleras, como la escalera azul y la escalera marrón. La guardería estaba en lo alto de la escalera marrón, alfombrada con una estera de coco muy resistente y espinosa, tan molesta para los pies descalzos, que siempre preferíamos hacer el descenso más largo por la guardería de día y la escalera azul. El rellano en lo alto de la escalera entre las dos guarderías nos resultaba profundamente romántico porque había una escalera fija que conducía a una trampilla. Al subir la escalera, se empujaba la trampilla con la cabeza y se salía a un desván lleno de trastos inútiles, telarañas y polvo, pero no por ello menos fascinante, sobre todo porque Nanny lo había incluido en su lista de lugares prohibidos. Al otro lado del rellano estaba nuestra guardería de día, también una buhardilla con una pared inclinada en el exterior. En esta pared inclinada mi abuelo había pintado un cuadro para mi deleite. Un molino de agua con su gran rueda reflejado en un estanque tranquilo. Como todos los fondos de sus cuadros, carecía de un lugar real y la luz atardecer era la luz de Avalon. No tenía historia, pero un niño podía inventarse infinitas historias y preguntarse qué sucedía en el rincón más alejado del cuadro y qué monstruo podría estar acechando en el oscuro arco bajo el molino. Frente al molino había otro cuadro. Todas las paredes de North End House estaban encaladas y como aficionados a la pintura al fresco, aunque con el humilde medio de las tizas infantiles o el lápiz, podíamos comprender lo divertido que era para mi abuelo que le permitieran pintar en una pared sin supervisión. En esta pared había pintado un pavo real posado en un árbol con su larga cola colgando. Más allá del pavo real había un armario hundido en el estrecho hueco entre la chimenea y la pared. En los estantes superiores se guardaba la vajilla del cuarto de niños y el estante inferior estaba lleno de nuestros juguetes más grandes. O, cuando no quedaban juguetes, era un buen, aunque incómodo, escondite para un niño al que no le importaba sentarse como un pez con las patas en la boca. Al otro lado de la chimenea había otro pequeño hueco. Este era el rincón fatal donde me metían cuando infringía alguna de las reglas de la niñera. Era un buen rincón donde podían encerrar a un niño rebelde con una silla y dejarlo arrepentirse. Una tarde mi abuelo vino a visitarnos al cuarto de los niños después del té y me encontró de cara a la pared expiando algún pecado. Al día siguiente llevó su caja de pinturas a mi rincón y pintó un gato, un gatito jugando con la cola de su madre y una bandada de pájaros, para que nunca más me sintiera infeliz ni sin compañía en mi rincón. No sé qué pensó de eso Nanny. En verano no pasábamos mucho tiempo en la habitación de los niños, pero en invierno era un lugar muy agradable con una chimenea brillante que se reflejaba en las paredes blancas.
Era aún más acogedor a pesar de su pequeño tamaño y las paredes inclinadas que nos encerraban y nos impedían la entrada de la noche. Tenía un pequeño ventanal, bastante alto, y era romántico sentarse allí, tras las cortinas azules, contemplando la fría noche, sabiendo que en cualquier momento uno podía volver a deslizarse al suelo y disfrutar del calor y la luz. La hora del baño en la habitación de los niños era deliciosa. La casita nunca tuvo baño, así que solíamos bañarnos frente a la chimenea. Una alegría que los niños de las casas modernas tienen que extrañar. La gran bañera de hojalata se traía del rellano marrón de la escalera y Nani colgaba toallas en los guardafuegos para calentarlas mientras bajaba a buscar un bidón enorme de agua caliente del calentador de la despensa. Luego, una de nosotras era enviada a la guardería a buscar la gran jarra blanca de barro con agua fría del lavabo, y Nani nos ayudaba a prepararla. Era tan cómodo sentarse en la bañera de respaldo alto, con los pies colgando hacia adelante, con el agua caliente subiendo a nuestro alrededor, y luego salir a la alfombra de franela frente al fuego y envolverse en una toalla deliciosamente caliente. Después de ponernos nuestros camisones, pantuflas rojas de fieltro y batas rojas de franela, nos sentábamos a la mesa de la guardería para disfrutar de un ligero refrigerio de leche y galletas. Luego una carrera a través del frío rellano y una zambullida en la cama. Bajando por el siguiente tramo de la escalera marrón y debajo de nuestra habitación de noche estaba el dormitorio que siempre perteneció a nuestro padre y a nuestra madre cuando estaban en Rottingdean. La ventana daba al sur, directamente a las ramas de un encino, y estaba enmarcada por jazmines. Era una habitación tan pequeña que no cabía más que 2 camas de madera pintadas de rojo, 2 sillas con asiento de junco y un lavabo de roble, pero tenía una gran ventaja desde nuestro punto de vista. Si te subías a la cabecera de una de las camas, podías, si te atrevías, caer en un armario cuya única abertura estaba a 1 metro o 1,5 metros del suelo, mientras todos los demás te perseguían por toda la casa. Pero no era frecuente que uno se sintiera lo suficientemente valiente para hacerlo, pues era inevitable que no pudieras volver a salir, y entonces tus gritos pasarían desapercibidos, y probablemente morirías miserablemente y serías encontrado muchos años después como la dama de la rama de muérdago, cuyo destino nos resulta familiar por los mimos navideños de los que hablaremos más adelante. Así que en general preferíamos bajar los 3 escalones que conducían al vestidor, conocido siempre como la enramada, una habitación de techo bajo con 2 ventanas, ambas excelentes para jugar. La que daba al sur era amplia y arqueada, con un alféizar alto y amplio donde podían sentarse 2 o 3 niños. Moscas y abejas morían con abundancia en esta ventana en verano, y solíamos recoger sus cadáveres y tirarlos al jardín mientras esperábamos ver a los caballos de carreras de la casa de al lado salir en procesión para su ejercicio diario. A medida que la hiedra y la higuera blanca del muro de enfrente crecían y se extendían, los caballos se nos ocultaban, pero en años anteriores podíamos ver sus cabezas encapuchadas, sus ojos de aspecto alarmante y con una gran cantidad de blanco que se filtraba a través de los agujeros redondos, recordándonos las aterradoras imágenes que habíamos visto de los hermanos de la Piedad. La otra ventana bien podría haber pertenecido a la enramada de una princesa en un cuento de los hermanos Grimm. Estaba construida sobre el jardín, tenía muchos cristales pequeños y estaba rozado por las ramas de un peral. Abriendo uno de los cristales se podía arrancar un peral rojizo del árbol, desafiando a la bruja que acechaba abajo, y los pájaros se posaban en las ramas superiores para mirar con impertinencia y erizar sus pechos moteados o acicalarse sus oscuras plumas con un pico dorado. Cualquiera de ellos podría haber sido el guardián encantado de la fruta mágica, y si un mirlo le hubiera hablado de repente con voz humana, no habría sido sorprendente.
Las cortinas eran todas de tela Morris, con un estampado brillante de pájaros amarillos y rosas rojas. El sofá bajo y la mesa de roble fueron diseñados por algún amigo prerrafaelita de la casa, o hechos por encargo de mi abuelo por el carpintero del pueblo. Al recordar los muebles de las dos casas de mis abuelos, me maravillo sobre todo por la total falta de comodidad que la hermandad prerrafaelita logró crear para sí misma. No era, creo, tanto que desperdiciaran activamente la comodidad, sino que la palabra no les decía absolutamente nada. Puedo decir con sinceridad que ni en North End Road ni en North End House había una sola silla que invitara al descanso, y el único mueble cómodo que mis abuelos tuvieron fue el sofá de su salón en Londres. Un sofá grande y corriente, con buenos muelles. Los sofás de Rottingdean eran simplemente mesas bajas y largas, con una pequeña balaustrada alrededor de 2 o a veces 3 lados, hechos de roble liso o alguna madera inferior pintada de blanco. Había una ligera concesión a la fragilidad humana al añadir cojines rígidos y duros cubiertos de lino azul. Y cuando mi abuela añadió a estos un pequeño cabezal aparentemente de hormigón y 2 o 3 cojines delgados e inflexibles, casi se culpó a sí misma por regodearse en un lujo inmerecido. El mejor sofá de la casa era un enorme mueble de madera pintado de negro brillante. Era demasiado bajo para tumbarse y solo se podía sentarse erguido, como si uno intentara apoyarse y se golpeara la cabeza contra el alto respaldo. Estaba tapizado en terciopelo marrón amarillento de tan rica y excelente calidad que se pegaba a la ropa, impidiendo moverse, y los cojines rígidos y los cabezales rígidos ocupaban más espacio que los desafortunados usuarios. Cada dormitorio contaba con un lavabo de roble de enormes proporciones y un toallero concebido con criterios estéticos, pero lamentablemente poco estable y demasiado propenso a caer pesadamente sobre un niño pequeño, ahogándolo con las toallas. En cuanto a las camas, solo el vigor físico y la perfecta salud de sus diseñadores les hicieron creer que su obra era apta para dormir. Es cierto que el colchón de muelles estaba entonces en una fase embrionaria y no existían muelles espirales que impidieran que una cama adquiriera la forma de un abrevadero tras unas semanas de uso, pero ni siquiera esto excusa el uso de listones de madera para facilitar un sueño reparador. Por suerte, los niños nunca saben cuándo están incómodos, y los prerrafaelitas poseían en muchos aspectos esenciales la mentalidad infantil. Frente a la habitación de nuestros padres estaba la del tío Phil. Era una de las habitaciones de paso entre las dos casas. Se entraba por la escalera marrón y se encontraba una ventana a la derecha y otra puerta justo enfrente, una trampa para los incautos, ya que daba directamente a 3 empinados escalones que descendían al estudio, en la otra parte de la casa. La larga ventana que daba al patio herboso donde crecían las encinas era otra de las pequeñas incomodidades de la arquitectura prerrafaelita. La ventana de guillotina original, bastante agradable, había sido retirada y se habían sustituido varias ventanas aparentemente abatibles, pero en lugar de abrir hacia afuera o hacia adentro, se movían lateralmente en ranuras y se atascaban invariablemente. Ya saben cómo un cajón mal hecho se abre a tirones, primero por un lado y luego por el otro, hasta que se atasca en una posición torcida y no abre ni cierra. Lo mismo ocurría con estas ventanas, solo que la abertura torcida era de arriba a abajo. En un sofocante día de agosto uno tenía que luchar con una ventana que no se abría más de 3 pulgadas en la parte inferior o 2 en la parte superior. O en Navidad, cuando uno quería protegerse del vendaval del suroeste, la ventana se negaba a abrir. Un movimiento y un rayo penetrante de frío y humedad devastarían la habitación mientras uno empujaba locamente el marco inflexible. El tío Phil, el único hijo de mis abuelos y hermano mayor de mi madre, tenía muchos dones y un profundo cariño,
pero era un hombre muy infeliz. Podría haber sido un pintor distinguido y lo habría sido con mejor suerte, pero dos cosas jugaron fatalmente en su contra. Nunca necesitó trabajar y sufría de una profunda inseguridad y la sensación de que cualquier cosa que hiciera contrastaría desfavorablemente con la obra de su padre. Si hubiera tenido que depender de sí mismo y hubiera trabajado a su manera, no creo que hubiera sucedido lo que temía. Poseía un don genuino para los paisajes y había desarrollado un estilo de retrato peculiarmente propio, utilizando lienzos de unos 76 por 50 centímetros y pintando a su modelo de 3/4 de cuerpo. El retrato de su padre, que ahora se encuentra en la Galería Nacional de Retratos, es el mejor ejemplo posible de su talento para estos pequeños retratos. Mi abuelo está de pie con su bata blanca de estudio, trabajando en un gran lienzo con la mirada de paciente concentración que le invadía al crear. El parecido es perfecto y toda la atmósfera del pintor se reproduce con una maestría amorosa. Si el tío Phil no hubiera hecho más que este retrato, podría reclamar su lugar entre quienes verdaderamente han amado y seguido el arte. Su bondad era ilimitada y sin embargo podía herir de forma más cruel y deliberada. Había por parte de su madre, proveniente de la familia materna, una profunda melancolía y desconfianza en sí mismo que en algunos miembros de la familia era casi una enfermedad. El tío Phil debió haber padecido esto toda su vida y no podía controlarlo lo suficiente como para no hacer sufrir a otros con él. Sospechaba rápidamente un desaire o insulto imaginario y decía o escribía algo que hacía llorar desconsoladamente al desprevenido ofensor. Entonces caía en un profundo arrepentimiento que destrozaba a todos los involucrados. Con todo, su bondad era infinita y su generosidad sin límites. Era uno de esos temperamentos infelices que rara vez se encuentran en su mejor momento con su propia familia, y una timidez exasperante le hacía decir algo desagradable por puro nerviosismo, o contenerse por un orgullo infundado de decir la palabra amable que habría marcado la diferencia. Cuando no estaba de mal humor, era el compañero más ingenioso y divertido posible, y lo reducía a uno a la risa insaciable y dolorosa que hace que todo el cuerpo duela tanto que uno anhela la muerte para aliviar su agonía. Era una criatura impulsiva, y si quería ser amable, tenía que ser en su momento y a su manera. Y a veces era difícil expresar una gratitud adecuada por algo que uno realmente no había deseado. Entonces su naturaleza sensible se sentía ofendida y salía alguna palabra cruel y punzante que lo aniquilaba. Pero sus amigos, y eran muchísimos y de todas las clases, lo querían profundamente, y su afecto sobrevivió a todas las pruebas que su infeliz disposición le impuso. Su llegada siempre era una alegría terrible, pues podía significar una excursión a Brighton con peniques para meter en cada máquina del muelle y comer en el Metropol, o podíamos encontrarnos por alguna razón desconocida en una terrible desgracia y ser rápidamente sacados de la habitación por algún padre o abuelo ansiosos por evitar una escena. No era la menor ofensa usar la habitación del tío Phil como atajo de una casa a otra. No es que le importara que lo descubrieran en la cama o afeitándose, pues estos eran placeres a los que podíamos ser invitados cuando teníamos suerte. Pero el mero hecho de que nos apresuráramos a entrar en su habitación era un desaire implícito hacia él, demostrando que su existencia había sido olvidada momentáneamente por el grupo de la guardería. Así que, dejando la habitación del tío Phil tranquila, bajaremos el último tramo de la escalera marrón, el mismo tramo por el que mi hermano una vez se inclinó demasiado y cayó de cabeza sin consecuencias negativas. Al pie de la escalera había una variedad de intereses. Podríamos detenernos y golpear el barómetro que colgaba junto a la puerta del comedor a la izquierda, con la esperanza de influir de alguna manera en el buen tiempo. O podríamos salir directamente por lo que había sido la puerta principal de la casa de la escalera marrón al jardín. O podríamos visitar el comedor y tal vez nos invitaran a comer un melocotón o un higo.
O podríamos bajar el tramo más bajo, sin alfombra, hasta el sótano donde estaba la caldera de las tuberías de agua caliente y Ernest se ocupaba de los cuchillos y las botas. O podríamos visitar a la guapa doncella Annie en su trabajo. Su despensa estaba a la derecha, debajo del dormitorio de nuestros padres, y según la peculiar distribución de la casa, era también la única forma de llegar al salón de fumar, a menos que se saliera al jardín por la puerta marrón de la escalera, o por la puerta azul de la escalera, o por la puerta trasera del pasillo, y se rodeara por el agujero donde se guardaban el rodillo de jardín y la manguera, y se volviera a entrar por la puerta del jardín. Así que si los sirvientes tomaban el té en la despensa y resultaba que estaba mojada, el dueño de la casa y sus amigos tenían que ponerse impermeables y dar la vuelta en procesión. La chimenea de esa sala no se agitaba con frecuencia, pues solo se quemaba leña y la habitación siempre estaba impregnada del delicioso y penetrante olor a humo de leña. Dondequiera que huelo humo de leña, vuelvo a estar en el salón por un momento, observando a mi abuelo jugando a las damas en la vieja mesa de roble, cuyo pulido intenso refleja las velas, pues en aquellos tiempos mis abuelos solo tenían lámparas y velas en Rottingdean, lámparas en el salón y velas en el resto. El lugar estaba amueblado con la cocina de una encantadora posada dickensiana, con un gran banco de roble, una mesa de roble macizo, unas cuantas sillas de roble macizas e incómodas, y una gran cómoda de roble, todas oscurecidas por el tiempo y relucientes por el lustre de los años. La cómoda estaba decorada con una vistosa loza alemana enviada desde la feria de Mannheim por una hermana de Lady Lewis, la devota amiga de mis abuelos. En aquella época era casi imposible conseguir buena cerámica común en Inglaterra, y estas encantadoras ollas y jarras de bella forma y color se conseguían por unos pocos peniques en cualquier mercado de Alemania. Las ventanas y la puerta semicristalada estaban cubiertas con unas cortinas de sarga turca de color rojo brillante, a través de las cuales el fuego y la luz de las velas brillaban por la noche con el auténtico toque dickensiano. Aquí mi abuelo venía con sus amigos a fumar y jugar a las damas, partidas que parecían durar horas y horas. Mi abuelo sentado con el rostro absorto, meditando sobre la jugada durante el tiempo que tarda un cigarro en acumular una larga ceniza gris. Nunca vi jugar a las cartas en casa de mis abuelos, pero a menudo se jugaba a las damas y al dominó, sobre todo entre el té y la cena. Mi abuelo rara vez buscaba más relajación que un cambio de trabajo. Cuando la luz ya no era suficiente para trabajar con óleos, cogía un lápiz o, si había terminado con el lápiz, dibujaba con tizas de colores o acuarelas. Su mano y su mente nunca estaban ociosas y estos juegos eran un descanso para él porque era una forma diferente de absorción. En verano la puerta permanecía abierta y los jugadores de damas contemplaban a través del huerto y las zarzas del jardín la hermosa línea de las lomas. A la izquierda de la chimenea había un nicho con una pequeña ventana de vidrieras, la figura de un laudista rodeada de ojos de buey. Esta adición no fue aprobada por la guardería, ya que reemplazaba una ventana abatible por la que se podía entrar y salir, una forma más aventurera que usar la puerta siempre abierta. Cuando llovía la ventana también era un atajo hacia los claustros. Atajo no es, por supuesto, una buena descripción, pero para nosotros cualquier camino que no fuera el habitual y fácil para ir de un lugar a otro se conocía como atajo. Así que conservo el nombre. Y al llegar a los claustros nos encontrábamos en el punto de partida de todas las aventuras del jardín.